Cuando quiero. Hola, nos encontramos en el marco de la Semana Unilibrista y precisamente hemos querido que en esta semana cultural tener un evento de orden académico. Por tanto, hemos realizado un foro sobre el papel de la OIT en Colombia y en América Latina. Para este foro hemos invitado muy especialmente al doctor Gilbert Violeta de Perú, que se encuentra aquí con nosotros. Doctor, muy bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su visita. Doctor, queremos que nos hable un poquito de la ponencia que acabas de presentar en el auditorio, que nos haga como un resumen, y para eso nos acompaña también la jefe de área de Derecho Laboral, quien le va a hacer una preguntita muy puntual. Doctora, ¿cómo está usted? Gracias, doctores. Doctor Gilbert, agradeciéndole de verdad su presencia aquí en esta universidad. Anhelábamos su llegada, de verdad. Dentro de su ponencia nos señaló las políticas pensionales y nos hablaba de los impuestos. Nos llama mucho la atención para la problemática que se nos está llevando aquí en Colombia con relación a este sistema pensional. ¿Qué nos podría decir al respecto? Yo lo que he hecho para comenzar es un poquito un recuento histórico con algunos datos económicos sobre qué país estamos viviendo, qué sociedades estamos viviendo, y lo que encontramos en el caso de Perú y en el caso de Colombia son países en donde lo que está creciendo es una enorme masa de informalidad laboral. Y eso significa desprotección de derechos, significa que quienes trabajan no tienen derechos asignados, previsión social, seguridad social, ¿no? Jubilación, en fin. La pregunta es ¿por qué ocurre eso? Y lo primero que tratamos de demostrar es que países como Perú y Colombia, que han venido creciendo en los últimos años a tasas del Producto Bruto Interno del 9%, 8%, 7%, y que son vistos en el mundo como experiencias muy exitosas de estabilidad macrofiscal y desarrollo económico, no necesariamente eso ha contribuido a mejorar la competitividad laboral y a combatir la informalidad, sino más bien arrastrando nuestras propias condiciones de desigualdad social y de inequidad social, que son un poco marcas de nuestra historia. Eso también se reflejan en las condiciones de trabajo de nuestros países. ¿Cómo así, doctor Gilbert? Entonces, uno pensaría que si el país mejora económicamente, que hay una mayor productividad, que hay una alta tasa de producción y un Producto Interno Bruto fuerte, eso mejoraría las relaciones laborales. Y la verdad es que lo hace, pero no lo hace en la misma proporción. Es decir, cuando un país crece 3, 4, 5%, hay un mejoramiento de la productividad del país, pero no mejora en la misma proporción. No tiene un correlato directo el crecimiento económico con la productividad laboral, y menos con la formalización de la fuerza laboral. Entonces, ese es un primer mito que hemos, mostrado en términos numéricos, que combatimos, aclaramos, en el sentido de que el crecimiento económico no necesariamente significa mejora de la productividad laboral y no necesariamente significa la disminución de la informalidad. Para nosotros es preocupante el tema de tener una economía con una enorme fuerza laboral informal. ¿Por qué? Hoy, en el caso del Perú, 72% de la fuerza laboral es informal, es decir, de cada 100 personas que despiertan 6 de la mañana para ir a trabajar y hacen toda una jornada completa, 72 personas de ellas no tienen ningún tipo de derecho como trabajadores, ¿no? Y eso ocurre en muchos países de América Latina, y pongo el caso de Colombia, Perú o Chile, porque además como miembros de la Alianza del Pacífico se creería que son países que tienen una realidad muy común. Entonces, lo primero es esto, demostrar de que el crecimiento económico no necesariamente significa mejora de la productividad y no necesariamente mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Y esto qué implicación tiene entonces sobre las relaciones laborales, sobre los derechos prestacionales y la seguridad social? Ahí hablo ya no como abogado, sino hablo como político, y lo que hacemos desde el punto de vista de las políticas públicas, y está asociado al tema del sistema previsional, es qué modelo podemos utilizar. Lo que nos queda claro es que después de el modelo de la previsión social creada por Otto von Bismarck en 1883, y después la OIT creada en 1919, que va a cumplir un siglo, el balance todavía sigue dejando mucho que desear. En consecuencia, tenemos que comenzar a pensar otros modelos que permitan que seamos más creativos en poder asignar derechos a los trabajadores. Nosotros podemos dar mañana una ley y decir todas las personas tienen que tener un trabajo formal, todos tienen derecho a un trabajo, todos tienen derecho a la salud, todos tienen derecho a una previsión social. La pregunta es ¿quién paga eso?
cómo se paga el derecho que asigna la ley. Y para eso lo que tenemos que crear es un modelo que haga que sea razonable. Donde hay un derecho, haya un soporte financiero o económico que haga posible asignar ese derecho. El modelo bismarckiano que hemos copiado casi en todo el mundo y en América Latina. Y en Colombia de manera, digamos, en liderazgo, porque en Colombia, antes incluso de la OIT, la OIT del 19, 2 años antes, Colombia fue precursor de una ley que era precisamente de seguridad laboral. Doctora, aquí en esta Universidad Libre salió el general Uribe precisamente con la propuesta de su ley que era sobre los riesgos laborales. Él fue asesinado lastimosamente aquí a unas 3 cuadras por unas rencillas de carácter político, y la propuesta que él llevaba era precisamente el mejoramiento de los riesgos laborales de los trabajadores, y eso se hizo en el asesinato de él fue en el 2014, y en el 2015, perdóname, en 1914 fue el asesinato, y en 1915, conmemorando este asesinato, se expide la ley 57, que fue la primera ley sobre el riesgo laboral. Imagínense, incluso precedente a la Constitución de Querétaro del 17. O sea, en esto Colombia ha tenido como una labor de liderazgo prematuro en materia laboral. Sin embargo, mirado desde un punto de vista ciudadano, de un punto de vista del trabajador, ¿qué ha significado este siglo de reformas económicas y laborales? Los números nos dicen que no muchos y grandes avances. Lo que ha significado es que las relaciones laborales y las relaciones económicas en nuestros países ha tendido a la flexibilización, y en consecuencia el autoempleo es lo que predomina en nuestra economía. Y el autoempleo no significa otra cosa sino pequeñas unidades de negocios, en clanes familiares, pequeños grupos familiares en donde trabaja el hermano, la hija, el hijo, el primo, el sobrino, y en consecuencia entre estos grupos tienen una economía de sobrevivencia, pero no necesariamente hay un importante desarrollo y condiciones de vida. Las políticas de la OIT que nos han venido señalando desde el año 2013 para trabajar en su centenario, ¿no?, que ya se nos aproxima en 2 años, nos trae una justicia social. ¿Usted cree que con estos planteamientos lograremos esa justicia social tan anhelada y que es el pilar de la OIT, y que nosotros no debemos ser ajenos como docentes, como universitarios, los chicos, como país, a esta realidad? Bueno, yo creo que la universidad es el espacio perfecto para comenzar esta reflexión. Y lo que estos datos que yo les doy, a mí lo que me lleva es a cuestionar algo que ocurre también como crisis en el mundo. El modelo del estado de bienestar europeo clásico, digamos, encuentra sus límites. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se hace el diseño del modelo del sistema previsional de pensiones en el mundo, se hace sobre la base de la seguridad social, se hace sobre la base de que la expectativa de vida, la gente vivía pues en finales de 1855, 60 años en promedio, ¿no? En consecuencia, claro, para ese momento una persona trabajaba 30 años y tenía pues 20 años en el mejor de los casos para el disfrute de una pensión. Hoy la expectativa de vida es 75 años y el periodo promedio de labores es 25 años. Por lo tanto, tienes 30 años de pensión, tienes 25 años de aportes, entonces ahí ya los números no cuadran. Y eso va a seguir ocurriendo. Si ustedes miran todos los avances que está habiendo en materia científica y genética, una de las grandes cosas es que la expectativa de vida se va a duplicar. Tenemos en Colombia una propuesta precisamente muy debatida frente a eso. Dicen, bueno, como se está aumentando la expectativa de vida, entonces vamos a correr la edad de pensiones. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál es su propuesta? Bueno, ahí vamos al centro de la propuesta. Lo que nosotros decimos, y además lo que era preocupación de la doctora, es: el modelo basado en el aporte solo del periodo laboral es insuficiente. Lo que nosotros decimos es, ¿por qué no pensamos en un modelo no basado en el aporte solo del periodo laboral, sino de la vida económica de un ciudadano? ¿Y qué significa la vida económica? ¿Cómo la cuantificamos? Nosotros tenemos una vida económica desde el día en el que nacemos hasta el día en el que morimos. Tenemos actividad económica. ¿Cómo la relacionamos en la sociedad? Pagando nuestros impuestos. Y nuestros impuestos están licuados en todo tipo de actividades. Están licuados cuando tomamos un taxi, o cuando compramos el pan, o cuando estamos en un supermercado, o cuando compramos una casa o un auto. En todos tenemos impuestos. La pregunta es, ¿por qué a las personas jurídicas, a las empresas, tienen derecho a un crédito fiscal, y por qué las personas naturales no tenemos derecho a un crédito fiscal? ¿Por qué los profesionales no tenemos derecho a un crédito fiscal? ¿Por qué no podemos hacer posible que haya un fondo, que es un fondo individual, un fondo personal de ahorro previsional,
que se alimente con un porcentaje de los impuestos que nosotros mismos pagamos. Por ejemplo, un 10 o un 15% en que el Estado, en el momento en el que uno hace una operación, te revierte un porcentaje para que alimente tu fondo. Entonces tú puedes ahorrar a lo largo de una vida económica. Y eso sí te permitiría poder tener un fondo más consistente y poder tener mejores condiciones de jubilación. Aquí tenemos que llegar a una condición, a reafirmar un principio básico. Necesitamos un trabajo digno, pero también necesitamos una vida digna. Y eso solo lo vamos a hacer de manera responsable si es que le damos un sustento, sostenibilidad económica a cualquier modelo que propongamos. El modelo previsional que hemos venido utilizando basado en el régimen laboral hasta ahora ha sido un modelo que ha funcionado en su momento, pero sin embargo lo que vemos es hoy, basado en el modelo privado, los fondos de ahorro por los sistemas de pensiones, ni en el sistema previsional público están dando resultados. Así es que tenemos que comenzar a ser más ingeniosos. Dejo esto como una reflexión, como un ensayo para que la academia siga desarrollando esta posibilidad. Nosotros estamos tratando de empujar esto desde un punto de vista de las políticas públicas en nuestro país y desde nuestro partido político, para tener un espacio de reflexión y para poder tratar de crear mejores condiciones. Esperemos que sea posible. Doctor, entonces la propuesta concreta sería: continúe haciendo la cotización con base en la relación laboral, formalicemos estas relaciones laborales informales, ¿verdad?, para que haya mayor aporte, pero adicional a estos aportes por cotización, hagamos un ahorro, ¿verdad?, que será a través del pago de impuestos. Así es. ¿Verdad? ¿Y cómo se controlaría eso? Termino con unos datos. Hoy día en Perú o Colombia la sindicalización solo alcanza el 5%. Sí. Es decir, los sindicatos están en un claro proceso de extinción por un lado. Por otro lado, las aportaciones de los ciudadanos se realizan hoy se realizan solo en los tiempos de periodos laborales. Y como estamos hablando precisamente, eso ocurre en un momento en el que la fuerza laboral juvenil es hoy el soporte de la economía, pero que en 20 años ya no lo va a ser, porque en 20 años lo que se llaman las ventanas demográficas desaparecen para países como Perú o Colombia, y donde países como los nuestros, que tienen un promedio de 8% de personas de la tercera edad, en 20 años va a ser el 20% de la población. Entonces ya no vamos a tener la fuerza juvenil, la fuerza laboral de los jóvenes empujando el motor del desarrollo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar el modelo para hacer ese modelo piramidal. Ese modelo piramidal que haga que las contribuciones salgan solo del esquema laboral. Y otra cosa que podría ocurrir